Hola, yo soy Angélica, Hello, my name is Diego. and today we have a special video for all of you. Our video is about Mitos y leyendas. in Colombia, myths and legends in Colombia. What is the main idea of this video? We want you to practice your listening comprehension while you are learning about our culture, right? And we are talking about the most popular myths and legends in Colombia. And we are going to tell you about the real cases that we know that maybe our related, in our family happened, yes. So keep watching and let's try to listen us and Practice your Spanish. yes. Hello again. Now we have another friend. This is Angie. Hello. And next, she is going to explain you the difference between a myth and legend. So, what is a myth? First of all, myth is a traditional story that is related to religious events, and the characters are usually supernatural, such as gods, semi-gods, monsters, and fantastic characters, ¿ya? Ahora, ¿qué es un mito? Un mito es una historia, un relato, un cuento tradicional que está relacionado con eventos o acontecimientos religiosos y usualmente tiene personajes sobrenaturales o extraordinarios como dioses, semidioses, O algo de brujería. monstruos o personajes fantásticos. Angie, what is a legend? Okay, a legend is a traditional story with fiction elements, and it has historical features that is transmitted from generation to generation. Angie, ¿qué es una leyenda? Bueno, una leyenda es una historia, un relato tradicional que tiene elementos de ficción, pero que también tiene como característica histórica, que se transmite de generación en generación. En conclusión, la base del mito es la religión y la base de la leyenda es la historia. In conclusion, the base of the myth is the religion and the base of the legend is the history. Bueno, a continuación yo les voy a hablar un poco de una leyenda muy popular en Colombia. Es La Llorona. Esta se basa en una mujer que vivía con su esposo y sus 3 hijas. Ella era una mujer muy posesiva y celosa, que al darse cuenta que su marido le fue infiel y la abandonó, tuvo un problema mental y una obsesión muy grande por él. Tanto así que asesinó a sus 3 hijas en un río, las ahogó, con la intención de llamar la atención de su marido otra vez. Pero lastimosamente, cuando el marido se dio cuenta, él la asesinó, por obvias razones. Y de ahí es que surge el espíritu, que se le llama La Llorona, que de generación en generación se le ha escuchado caminar en los bosques o en las calles, gritando, ¿dónde están mis hijos? Y así. Comúnmente, este espíritu suele aparecérsele a los hombres borrachos, a los hombres infieles, y también suele aparecerse en las carreteras solas o en las zonas rurales como bosques o callejones, cosas oscuras, lugares oscuros y muy solitarios. Esto es como los lugares más comunes donde se escucha y se dice que se puede ver este espíritu. Y su popular dicho, por así decirlo, que se escucha es, ¿dónde están mis hijos? Bueno, nuestra siguiente historia es muy parecida a la que Diego les contó. Esta leyenda se llama La Madre de Agua o La Madre de Agua. Es una leyenda acerca de una mujer muy hermosa, una mona ojiazul, pero una característica muy importante de este espíritu es que ella tiene los pies hacia atrás. Y esta mujer murió hace mucho tiempo en la época de los colones con sus hijos en el río. Entonces lo que hace este espíritu es ella los llama a los niños y los ahoga
en los ríos, mares o lagunas en las que ésta se encuentra. En la época de antes en Colombia, las mujeres tenían que lavar la ropa en los ríos, entonces ellas llevaban a sus hijas para que ellas aprendieran a lavar. Un día, la prima de mi mamá acompañó a su madre a ir a lavar la ropa. Entre esas, la niña vio a una mujer alta, mona, de ojos azules, que la estaba llamando a que fuera a donde ella estaba. Entonces la niña le dijo a la mamá: mami, mami, esa señora que está allá me está llamando. Entonces la mamá de esa niña no veía nada, o sea, ella miraba y no veía a nadie. Entonces le preguntó a la niña cómo era la persona, entonces la niña le dio las características y la señora se dio cuenta que era la madre de agua, o sea que salieron corriendo del lugar. Hello again, my friends. Now we have another beautiful friend. This is Carolina. Hello everyone. And next, she is going to tell you some different story. La siguiente historia es el Moan. Bueno, es un espíritu que las personas lo describen como un hombre alto, con cabello abundante y barba prominente. Dependiendo de la región en la que se encuentre, cambia su apariencia. Es decir, algunas personas lo habrán visto de cierta manera y otras lo verán de otra. Es muy común en los ríos. Y el encantamiento de este hombre es que se lleva a las mujeres, las atrae y se las lleva a una cueva escondida en donde se supone que juega con ellas. Es decir, es un conquistador. Después de llevárselas y jugar con ellas, siempre va en busca de más. Así que este hombre siempre irá atrás de las mujeres. Y bueno, como historia, tengo una historia personal. Una prima se fue de vacaciones con sus compañeros del colegio al río Magdalena. Así que, bueno, estaban un domingo que se fueron a hacer un almuerzo cerca del río, porque en Colombia es muy tradicional ir a hacer el sancocho cerca de los ríos y compartir con tu familia o con tus amigos. Bueno, ese domingo estaban todos muy bien, compartiendo, almorzando, pero mi prima vio que en la orilla del río había un hombre deslumbrante, encantador, que la llamaba y que la conducía hacia otro lugar. Entonces ella pensó en el primer momento que era una ilusión o que simplemente era un sueño, así que le preguntó a alguien más si podía verlo o no, y ninguno de sus demás amigos o amigas lo podía observar. Así que obviamente fue una situación que le dio mucho miedo y ella estaba aterrada porque solo ella podía verlo. Pero es un ejemplo más de que este hombre pues solo busca a las mujeres y siempre busca llevarlas a su cuerpo. Ok, ahora yo les voy a contar sobre los duendes. Es muy común aquí en Colombia escuchar historias de los duendes, ya que aparecen más que todo, bueno, en zonas rurales, el campo, etc. Entonces, ¿qué son los duendes? Los duendes suelen ser criaturas chiquitas, la gente los describe como de estatura muy chiquita, como unos niños con sombrero grande, con dientes puntiagudos y ojos achinados. ¿Qué dicen del duende? Que el duende era un niño que murió sin ser bautizado. Entonces suele atormentar a niños en su generalidad o a mujeres muy lindas. ¿Qué hace? Él esconde sus cosas, le dice cosas al oído a las mujeres que tienen novio para poder separarlas y él se obsesiona mucho con ellas. Incluso se ha escuchado que los duendes hacen trenzas al cabello, no, ¿cómo se dice cabello? Bueno, del caballo, se dice la crin del caballo, les hace trenzas, y también se dice que a las mujeres de cabello largo en las noches les hace trenzas, entonces las mujeres amanecen, despiertan con sus cabellos trenzados y no saben por qué. Una historia en particular sucedió en la zona de Antioquia, de Colombia. Se dice que en una zona rural el duende se ha parecido a una familia que tenía 2 niños. Se dice que los niños salían a medianoche
como al patio, al backyard, al patio, a jugar a medianoche y se acercaban a un árbol. Al otro día los papás preguntaban que qué hacían los niños a esa hora en el patio al lado del árbol y los niños habían dicho que había un niño que los llamaba, que le decía que fuera a jugar con ellos. Entonces pues los papás se asustaron mucho porque les parecía raro y decidieron irse de la casa. Sin embargo, ese espíritu es muy obsesivo, ese duende es muy obsesivo y suele seguir a las personas a donde vayan. Hay un dicho o un refrán muy popular en Colombia que dice, niño que no es bautizado por brujas y duendes será llevado. Okay guys, this is all for today. Don't forget to subscribe to our channel, and if you want to know more about these stories, write in the comments and we are going to make a second part of this video. Bye. ¿Este espíritu? ¿Qué pasó? Again, now we have a... No, bye. Mitos y leyendas Yo no sabía. en español. Corte. Yo no sabía, sí, que La siguiente historia es Termina. con muchas mujeres. Niños que no...